Buenas tardes, bienvenido a nuestro cuarto encuentro síncrono de la Universidad Bicentenaria de Aragua, periodo 2025-2, Introducción a la Contabilidad del profesor Gustavo Silva. Vamos a dar chance para que entren los participantes. Continuando con nuestro plan de evaluación, se va a presentar la cuarta actividad sumativa, que tienen que entregar a partir del 7 de julio hasta el 12 de julio, donde se registran las transacciones comerciales en la contabilidad, aplicando las técnicas necesarias para el cumplimiento de la teoría del cargo y del abono. Son ejercicios prácticos, tienen su rúbrica interactiva y deben ser enviadas en Excel. Continuando con nuestro curso, nos vamos a preguntar a qué cuenta cargar o abonar, según el principio de partida doble, donde toda operación contable que realice la entidad se registrará en su correspondiente cuenta. Ese es el principio de partida doble, mínimo 2 cuentas. La pregunta que se plantea será, ¿cómo saber cuál es la correspondiente cuenta? Muy simple. A. Si en operación intervienen bienes, derechos y obligaciones, se registrará en las cuentas de balance reales. B. Si en la operación representa un egreso, ingreso o un costo, se registrará en las cuentas nominales. C. Si en la operación intervienen bienes, derechos u obligaciones, entre otras, y al mismo tiempo egresos, ingresos o costos, se registrará en cuentas de balance y en cuentas nominales. En cualquiera de los casos, usted se hará la pregunta siguiente. La primera, ¿qué cuentas controlan la operación? ¿Son de balance o son nominales? Segundo, ¿qué efecto se produce en la cuenta? ¿Aumenta o disminuye? Tercero, ¿cuál es el monto total de la operación a registrar? Con un ejemplo práctico, veremos los cargos o abonos, aumentos o disminuciones, solo en la cuenta por cobrar de un cliente, es decir, una cuenta de balance real de activo. Comenzamos. El ejemplo, el 23 de julio, el señor Ramón García, cliente, le vendimos, es decir, nos compró mercancías a crédito por bolívares 30.000. Aceptó la factura número 025 a 30 días fecha. Primera pregunta. ¿Qué cuenta controla la operación?
En este caso, únicamente vamos a identificar una sola cuenta. Respuesta: es una venta a crédito. La cuenta que controla la operación es cuentas por cobrar. Segundo, ¿qué efecto se produce en la cuenta? Respuesta: al venderle a crédito, la cuenta por cobrar aumenta, por lo tanto se registrará por el debe cargar. Tercero, ¿cuál es el monto total de la operación? Respuesta: en nuestro caso, 30.000 bolívares. Por lo tanto, se registrará por el debe de la cuenta ese monto. Dibujamos nuestra cuenta T con su formato, que parece una T. La identificamos: cuentas por cobrar, Ramón García, es la cuenta número 1, va a tener la columna del debe, la columna del haber, y registramos 30.000 bolívares por el debe, es decir, que ella aumenta. El 15 de agosto, el señor Ramón García nos pagó bolívares 5.000 en efectivo a cuenta de los bolívares 30.000 que nos debe. Se le entregó un recibo. Nos preguntamos: ¿qué cuenta controla la operación? Respuesta: en nuestro caso, cuentas por cobrar del cliente Ramón García. Segundo, ¿qué efecto se produce en la cuenta? Respuesta: disminuye la cuenta por cobrar, por lo tanto se registrará por el haber, es decir, abonar. Tercero, ¿cuál es el monto total de la operación? Respuesta: en nuestro caso, 5.000 bolívares, por lo tanto se registrará por el haber de esa cuenta. Vamos a nuestra cuenta T, que está identificada como cuenta por cobrar de Ramón García, es la número 1, una cuenta auxiliar. Tiene por el debe 30.000 bolívares y tiene 2-1. Esto en contabilidad se denomina referencia cruzada. Esto se lee que esta operación viene del folio 2 a 101. Registramos por el haber 5.000, que va a disminuir. El 20 de agosto, el señor Ramón García nos pagó bolívares 15.000, se le entregó un recibo. Nos preguntamos: 1. ¿Qué cuenta controla la operación? Cuenta por cobrar del cliente Ramón García. Segundo, ¿qué efecto se produce en la cuenta? Disminuye. Tercero, ¿cuál es el monto total de la operación? 15.000, se registrará por el haber. Vamos a nuestra cuenta T, cuenta por cobrar del señor Ramón García, número 1. Tiene por el debe 30.000, por el haber 5.000 y ahora por el haber 15.000, va a disminuir. El 22 de agosto, el señor Ramón García, cliente, le vendimos, es decir, nos compró bolívares 10.000 de mercancías a crédito. Aceptó factura de 30 días fecha. Primera pregunta: ¿qué cuenta controla la operación? Cuentas por cobrar. Segundo, ¿qué efecto se produce en la cuenta? Aumenta. Tercero, ¿cuál es el monto total de la operación? 10.000 bolívares, se registrará por el debe. Vamos a nuestra cuenta T, cuentas por cobrar del señor Ramón García. Tiene por el debe 30.000, 10.000, por el haber 5.000 y 15.000. Lo registramos los 10.000 que aumentan por el debe. En los 15.000 aparece la referencia 2-3. Es la referencia cruzada del libro mayor al libro diario. Se lee: esta operación viene del libro diario, folio 2, asiento número 3. Esto es tomado del curso práctico de Contabilidad General del Centro Contable Venezolano en recopilación de las clases del profesor Gustavo Silva, realizada por los participantes, solo con fines estrictamente didácticos. Continuando, vamos a elaborar un ejercicio práctico que está en lo que se denomina material de apoyo. Tenemos: de acuerdo a las siguientes operaciones de la empresa La Democracia, compañía anónima, aperture las cuentas T que considere conveniente. Registre los cargos y abonos en las mismas a la fecha de hoy. Tenemos una serie de operaciones y vamos a registrarlos en cuentas T. Elaboramos nuestro formato en cuentas T y lo primero que vamos a realizar siempre es la identificación. En este caso, el nombre de la empresa, La Democracia. Segundo elemento, el formato o estado financiero, en este caso es un formato, son cargos y abonos en cuentas T. Esto va a significar el libro mayor. A la fecha que lo estamos haciendo y la expresión monetaria, en este caso expresado en bolívares. Comenzamos. Operación número 1. Se vendieron mercancías por bolívares 1.000.000 en la forma siguiente:
A. Bolívares 400.000 de contado. Los clientes entregaron cheque. B. Bolívares 500.000. Los clientes aceptaron giros. C. El resto, los clientes aceptaron facturas. Nos hacemos nuestra correspondiente pregunta. Primera, ¿qué cuenta controla la operación? En este caso, si se vendieron mercancías, es ventas. Pero ventas tiene una particularidad, que para aumentar ventas tenemos que registrarlas por el haber. Y el principio de partida doble nos dice que primero debemos registrar en todas las cuentas que vamos a registrar por el debe, es decir, que vamos a cargar. Comenzamos. 400.000 de contado. Los clientes entregaron cheques. ¿Qué cuenta controla la operación? Caja, porque los cheques entran en caja. Segundo, bolívares 500.000. Los clientes aceptaron giros. La cuenta que controla la operación es efectos por cobrar. El resto, los clientes aceptaron facturas. La cuenta que controla la operación es cuentas por cobrar. Y todas ellas aumentan. Vamos a registrar por el debe. Vamos a nuestra cuenta T, la aperturamos, le hacemos su formato en forma de T, le colocamos el nombre y el número. En este caso, caja es la número 1. Le vamos a registrar 400.000 bolívares por el debe. Y la referencia es 2-1. Esto se lee que esta operación viene del folio 2 a 101. La siguiente cuenta, efectos por cobrar, es la número 2. Vamos a registrar por el debe 500.000 bolívares. Y la referencia es 2-1. Esta es la referencia cruzada que va del libro mayor al libro diario. Esto se lee que esta operación viene del folio 2 a 101. Cuentas por cobrar, la número 3. Le vamos a cargar, es decir, registrar por el debe 100.000 bolívares. Folio 2 a 101. Hacemos una sumatoria de todos los registros que tenemos por el debe. 400.000 más 500.000 más 100.000 suman 1.000.000. Ya registré todas las cuentas que voy a hacerlo por el debe. Ahora sí puedo registrar por el haber. ¿Qué cuenta controla la operación? Ventas. ¿Qué efecto se produce en ventas? Aumenta. Para aumentar ventas, registro por el haber 1.000.000. Operación número 2. Recibió de sus clientes pagos en efectivo y cheque por bolívares 300.000, por giros 200.000 y el resto por facturas. ¿Qué cuenta controla la operación? Caja. Porque caja es la que recibe el efectivo y cheques. ¿Qué efecto se produce en caja? Aumenta. Para aumentar caja, que es una cuenta de balance real de activo, tenemos que registrar por el debe. Esa es la primera cuenta que vamos a registrar. 300.000 por el debe. La referencia es 2-2. Esto significa que esta operación viene del folio 2 a 102. 300.000 por giros. ¿Qué cuenta controla la operación? Efectos por cobrar. ¿Qué efecto se produce en la cuenta? Disminuye. Para disminuir efectos por cobrar tenemos que registrar por el haber, ya que ella es una cuenta de balance, pertenece al grupo de las cuentas reales y es un activo. Para disminuirla registramos por el haber. 200.000 del folio 2 a 102. Y el resto son cuentas por cobrar. ¿Qué efecto se produce en la cuenta? Disminuye. Vamos a registrar por el haber del folio 2 a 102. Tercera operación. Depositó en el banco bolívares 400.000. ¿Qué cuenta controla la operación? Caja. ¿Qué efecto se produce en caja? Disminuye. Para disminuir caja tenemos que registrar por el haber. Entonces caja no es la primera cuenta que vamos a registrar. El principio de partida doble siempre nos dice que vamos a buscar la cuenta que registramos por el debe. ¿Depositó dónde? En el banco. ¿Qué cuenta controla la operación? Banco.
¿Qué efecto se produce en la cuenta? Aumenta. Para aumentar bancos, que es una cuenta real de activo, tenemos que registrar por el debe. Registramos por el debe 400.000 y la referencia es 2-3. Esto significa que esto viene del folio 2 a 103. Ahora si vamos a registrar caja, que va a disminuir, nos vamos a nuestra cuenta T de caja, registramos por el haber 400.000 del folio 2 a 103. Siguiente operación, número 4. Adquirió mobiliario para la empresa por bolívares 550.000. Canceló en la forma siguiente, 2 puntos. A, bolívares 250.000 con cheque. B, el resto firmó giros. En esto, aquí nos preguntamos qué cuenta controla la operación. Mobiliario. Mobiliario es un activo. Para aumentar los activos, registramos por el debe 550.000. ¿Cómo cancelamos? 250.000 con cheque. Bancos, pero banco disminuye. Registramos por el haber. Y el resto firmó giros. ¿Qué cuenta controla la operación? Efectos por pagar, que va a ser la cuenta número 7. Operación número 5. Canceló los siguientes conceptos en efectivo. A, alquileres del local, bolívares 6.000. B, sueldos, bolívares 40.000. Primera pregunta. ¿Qué cuenta controla la operación? Alquileres del local. ¿Qué tipo de cuenta es alquileres del local? Es una cuenta nominal, pertenece al grupo de los egresos. ¿Qué efecto se produce en la cuenta? Aumenta, porque estamos cancelando el alquiler del local. Y para aumentar un egreso registramos por el debe. Esta es la primera cuenta que vamos a registrar. Colocamos gastos de alquiler, va a ser la cuenta número 8, 6.000 bolívares por el debe. La referencia es 2-5. Esto se lee, esta operación viene del folio 2 a 105. Sueldos por bolívares 40.000. ¿Qué cuenta controla la operación? Sueldos. ¿Qué tipo de cuenta es sueldos? Es una cuenta nominal de egreso. ¿Qué efecto se produce en la cuenta cuando yo cancelo un egreso? En este caso los sueldos, la cuenta aumenta. Debo registrar por el debe. Entonces la registramos por el debe. Va a ser nuestra cuenta 9. 40.000 bolívares por el debe. Del folio 2 a 105. Una vez registrados todos nuestras operaciones en las cuentas que hemos aperturado, vamos a calcular el saldo de cada una de ellas. Lo primero que vamos a verificar es si la identificación tiene completamente todos sus elementos. Tiene el nombre de la empresa, tiene el nombre del formato, tiene la fecha y tiene la unidad monetaria. Es la Democracia, compañía anónima, cargo y abono en cuentas T del libro mayor, al 22 de junio del 2025, expresado en bolívares. Vamos a verificar la cuenta caja. Tiene registros tanto por el debe como por el haber y comenzamos 400.000 más 300.000, 700.000 bolívares por el debe y 400.000 más 46.000, 446.000 por el haber. ¿Cuál de los dos montos es mayor? Lo que está registrado por el debe. En este caso se dice que la cuenta tiene saldo deudor y coincide porque caja es una cuenta de balance. Lo restamos. 700.000 menos 446.000, 254.000 y lo colocamos por el lado del debe. Aquí subrayamos con doble línea. Esto significa que hasta este momento le estamos calculando el saldo. Es decir, que caja tiene 254.000 bolívares por el debe. La cuenta número 2, efectos por cobrar, tiene 500.000
por el debe, 200.000 por el haber. ¿Cuál de los dos montos es mayor? Lo que está por el debe. En este caso lo restamos, 500.000 menos 200.000, 300.000 bolívares. Efectos por cobrar, queda con saldo deudor 300.000 bolívares. Las cuentas reales pueden quedar con saldo cero, nunca con saldo negativo, solamente en pocas excepciones tienen saldo acreedor. La cuenta número 3, cuentas por cobrar, tiene 100.000 bolívares por el debe, 100.000 bolívares por el haber, es decir, que esta cuenta tiene saldo cero. Ventas, la número 4, tiene 1.000.000 de bolívares solamente por el haber, por el debe no tiene registro, por lo tanto, esta cuenta va a tener saldo acreedor. ¿Qué tipo de cuenta es ventas? Ventas es una cuenta nominal de ingreso. Generalmente tiene saldo acreedor o cero. Cuenta número 5, bancos. Tiene registrado por el debe 400.000, por el haber 250.000. ¿Cuál de los dos montos es mayor? Lo que está por el debe. Restamos 400.000 menos 250.000, 150.000 y lo colocamos por el debe. Esta cuenta va a tener saldo deudor. Deudor de 150.000. Cuenta número 6, mobiliario. Solamente tiene registrado 550.000 por el debe. Su saldo es deudor de 550.000. ¿Qué tipo de cuenta es mobiliario? Mobiliario es una cuenta de balance. Pertenece al grupo de las cuentas reales. Dentro de las cuentas reales es un activo. Aumenta registrando por el debe y disminuye registrando por el haber. Cuenta número 7, efectos por pagar. Solamente tiene un solo registro, 300.000 por el haber. En este caso decimos que efectos por pagar tiene saldo acreedor. Saldo acreedor de 300.000 bolívares. ¿Qué tipo de cuenta es efectos por pagar? Efectos por pagar es una cuenta de balance. Pertenece al grupo de las cuentas reales. Y dentro de las cuentas reales es un pasivo. Cuenta número 8, gastos de alquiler. Tiene por el debe 6.000 bolívares. Quiere decir que su saldo es deudor de 6.000 bolívares. ¿Qué tipo de cuenta es gastos de alquiler? Gastos de alquiler es una cuenta nominal de egreso. Los egresos aumentan registrando por el debe y disminuyendo por el haber. Cuenta número 9, sueldos. Tiene 40.000 bolívares por el debe. Su saldo es deudor de 40.000 bolívares. ¿Qué tipo de cuenta es sueldos? Sueldo es una cuenta nominal de egreso. Los egresos aumentan registrando por el debe. Una vez verificado todos nuestros montos, vamos a comprobar los registros que hemos realizado. Una vez verificado todo nuestro registro, vamos a hacer las dos pruebas. La primera se llama sumas. Vamos a tomar todos los montos subtotales de cada cuenta. En este caso, en la cuenta caja, tenemos que el subtotal por el debe son 700.000. Lo colocamos por el debe. Y por el haber, 446.000. En efectos por cobrar, 500.000 por el debe, 200.000 por el haber. En cuentas por cobrar, 100.000 por el debe, 100.000 por el haber. En ventas, solamente 1.000.000 por el haber. En bancos, 400.000 por el debe, 250.000 por el haber. En mobiliario, 550.000 por el debe. En efectos por pagar, 300.000 por el haber. En gastos de alquiler, 6.000 por el debe. Y en sueldos, 40.000. Sumamos todos los registros que tenemos por el debe y todos los registros que tenemos por el haber. 700.000, 500.000, 100.000, 400.000, 550.000, 6.000 y 40.000 suman 2.296.000.
Por el haber, 446.000, 200.000, 100.000, 1.000.000, 250.000, 300.000, suman 2.296.000. Ambas columnas coinciden. Esto significa que todo lo que registramos por el debe, lo registramos por el haber. Vamos entonces ahora con la prueba de saldos. Saldos. Tenemos que Caja tiene un saldo deudor de 254.000, está por el debe. Efectos por cobrar tiene un saldo de 300.000, está por el debe. Cuentas por cobrar tiene saldo cero, es decir, no le vamos a colocar saldo. Ventas, 1.000.000 por el haber. Bancos, 150.000 por el debe. Mobiliario, 550.000. Efectos por pagar, 300.000 por el haber. Gastos de alquiler, 6.000 por el debe. Y sueldos, bolívares, 40.000. Sumamos 254.000 más 300.000 más 150.000, 550.000 más 6.000 más 40.000, suman 1.300.000 por el debe. Y por el haber, 1.000.000 más 300.000, 1.300.000. Ambos coinciden, quiere decir que la prueba de sumas coincidió y la prueba de saldos. Es de hacer notar que antes de hacer estas pruebas debemos elaborar nuestra identificación con todos sus elementos. Tenemos el nombre de la empresa, La Democracia Compañía Anónima. Formato o estado financiero, este es un formato de comprobación. A la fecha, al 22 de junio del 2025. Y la moneda de presentación, expresado en bolívares. Con esto cubrimos la parte de lo que es el principio de partida doble, que una de sus reglas nos dice que cuando nosotros vamos a registrar contablemente, primero debemos registrar todas las cuentas que vamos a registrar por el debe y luego las que vamos a registrar por el haber. El monto que se registre por el debe debe ser igual al monto que se registre por el haber. Lo tenemos aquí comprobado en sumas, que nos dio por el debe 2.296.000 y por el haber 2.296.000. Una vez que verifiquemos, vamos con los saldos. Tenemos que por el debe en saldos tenemos 1.300.000 y por el haber 1.300.000. Nuestros saldos coinciden. Se hace también la prueba de lo que es la ecuación patrimonial, pero la ecuación patrimonial extendida, que nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio menos los egresos más los ingresos más o menos los costos. Si tomamos los saldos, verificamos que nuestra ecuación se cumple. Vamos a verificar si nuestros participantes tienen preguntas o dudas. Vamos a esperar.
Como no tenemos preguntas, dudas o aclaratorias, damos por terminado nuestro cuarto encuentro síncrono de la unidad curricular Introducción a la Contabilidad de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Les habló su facilitador virtual, profesor Gustavo Silva. Hasta luego.